Le damos la bienvenida a Antonio Fratamico, un extraordinario politólogo que se encuentra aquí entre nosotros y va a ser un placer enorme dialogar con él. ¿Cómo estás, Antonio? Silvio Sacomani te saluda, placer enorme. Silvio, buen día. Un gusto conversar con vos y nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias por Y muchas gracias atendernos. por el halago de extraordinario politólogo. Pues, realmente lo pienso. Realmente lo Muchísimas pienso y gracias. vos sabés que es así. Antonio, bueno, una semana muy cargada desde lo legislativo. Me gustaría que hagamos un repaso cronológico. En primer término, bueno, haciendo hincapié en la confirmación del veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria, a la movilidad jubilatoria. Me gustaría conocer tu mirada y el rol del radicalismo, ¿no es cierto?, que fue fundamental. Sí, el rol de no solo del radicalismo, sino también de algunos De otros algunos bloques otros, exacto. Sí, provinciales. claro, que responden a armados provinciales y que han tenido diálogo con el gobierno y apoyaron al gobierno en su decisión. Uh-huh. Entonces, ahí, ¿qué se puede sacar o qué conclusión se puede sacar? Que, bueno, el gobierno, el Poder Ejecutivo, ¿no?, está empezando a tener un mejor diálogo, ¿sí? Y, por decirlo con el perdón de la palabra, de empezar a aprender a Hacer convivir con el política. legislativo. Claro, Y hacer política. claro. ¿Por qué? Porque muchos de quienes hoy son parte del Ejecutivo nunca tuvieron estas funciones, ¿sí? Y entonces, así como te estoy diciendo esto, también después vamos a conversar seguramente sobre las otras decisiones que pasaron en el Legislativo, Sí. y ahí se puede ver justamente de que en el Legislativo hay miles y miles de herramientas que se pueden usar para dar quórum, para que termine aprobándose algo, o para que no se apruebe algo, o para incorporarlo en el tratamiento del día. Y entonces, el Poder Ejecutivo está aprendiendo sobre la marcha. Y en este caso ha podido generar un diálogo con distintos actores del Legislativo que le permitieron sostener ese veto. Y en este caso nada más ni nada menos que lo hizo el mismísimo presidente, Javier Milei. Sí. Lo cual es toda Sí, una novedad, ¿no es cierto? Sí, totalmente, porque también, esto lo que demuestra un poco es que hasta ahora los distintos actores que han puesto como interlocutores han funcionado en alguna medida. Uh-huh. Tuvieron que llegar a que los junte, muchas de esas personas se han juntado o con Karina o con el mismísimo presidente. Exacto. Sabemos que, en lo que es la política, ya conversar con el presidente es la última ratio, no es la última posibilidad. Entonces, han entendido que esta era un esfuerzo que había que hacerlo, por eso el presidente entró a jugar también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Seguro. Y así estuvo, me parece que la buena predisposición por parte del presidente de escucharlo fundamentalmente a Guillermo Francos. Totalmente. No solamente de escucharlo, sino que de tomar, ¿sí?, partida en relación, no solamente a lo que le dice Franco, sino también a comenzar a coordinar políticas de acercamiento para con un legislativo donde el músculo político del gobierno es poco menos que inexistente, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Guillermo Francos es un actor político que merece nuestro respeto en el sentido de su trayectoria, ¿no? Y la verdad es que ha pasado por distintos espacios en Poder Ejecutivo y también conoce cómo funciona el legislativo, y es justamente un actor que te aporta con el conocimiento la sabiduría de saber qué teclas del teclado hay que tocar, ¿no? Uh-huh. Exacto. Sí, comparto 100%. Ahora, bueno, y el radicalismo, en este caso, ¿cómo queda posicionado? Porque tenés un radicalismo, ¿sí?, fragmentado en diputados, uh-huh, pero de alguna manera ocasionado en la Cámara de Senadores, que se demostró en el día de ayer. Sí. En primer término, con respecto a lo que pasó ayer en senadores, se había acordado que no iban a abordar el DNU vinculado
con el traspaso de 100.000 millones de pesos para la CIDE como fondos reservados. Y sin embargo, se abordó este tema. Entiendo que hubo una suerte de jugada por parte tanto del radicalismo como por parte del kirchnerismo. ¿Entiendo bien? Sí, es así. Y no solo de ellos dos, ellos son los actores mayoritarios, claro, digamos, radicalismo y kirchnerismo, pero después también algunos, como decíamos hoy, actores provinciales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y hoy, hace minutos lo mencionábamos. El Poder Legislativo, dentro del funcionamiento del Poder Legislativo, hay muchísimas herramientas para utilizar, sea para poder lograr un objetivo, ¿no? Vamos a decirlo así. Para darte un ejemplo, una de las herramientas, nos guste o no, es que un diputado puede no asistir a una sesión, ¿sí? Uh-huh. Porque adentro de una sesión, vamos a suponer, vos podés asistir a una sesión y un diputado cuando tenga que votar puede votar o positivo o negativo o abstenerse también de votar. Pero otra posición justamente, u otra opción que tiene el diputado es no voy al recinto siquiera. Entonces hay una persona menos y entonces el quórum hay que calcularlo sobre una persona menos también, exactamente, ¿no? Bueno, digo, herramientas hay miles en el legislativo. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? Lo que pasó fue que parte del radicalismo se puso en consonancia, acordaron con el kirchnerismo incorporar el tema. ¿Por qué? Porque por más que dentro de lo que era el temario de la sesión no se había incorporado de antemano, claro, pero recordemos, boleta única, papel y a su vez presupuesto universitario. Presupuesto universitario, correcto. Eso era lo acordado en el temario. ¿Y qué pasa? Cuando iniciás la sesión, los bloques tienen la posibilidad de agarrar y pedir, che, yo quiero que además tratemos esto. Y si juntan los votos en el momento, lo pueden hacer. Uh-huh. Eso fue lo que hicieron, ¿sí? Es otra herramienta. Ahora, ¿qué es lo que demuestra esto? Que, bueno, kirchnerismo y radicalismo se pusieron de acuerdo para hacer eso y para votarlo. Seguro. ¿Sí? Sí. Y entonces terminó pasando lo que pasó, que fue el rechazo a este DNU. Ahora es la primera vez en la historia que se rechaza un DNU presidencial, tengo entendido. Es la primera desde 2006. En 2006 se había rechazado. Ajá. Mira. No recuerdo exactamente cuál era el proyecto en que en su momento se había rechazado, pero sí, desde 2006. Ahora, podríamos decir que esto es una derrota para el gobierno. Y un poco sí. Uh-huh. A ver, ¿cuál es el argumento de kirchnerismo y de radicalismo? ¿Por qué no lo incluyeron en el presupuesto? Ahora, el argumento también del Ejecutivo es, este presupuesto no lo habíamos votado nosotros, es el presupuesto que está votado desde el año pasado para el día de hoy. Bueno, era lo que te iba a plantear, porque el presupuesto de este año todavía, claro, hasta el día domingo no vamos a conocer de qué viene. Ese presupuesto que se presenta, que vos mencionás, es el presupuesto del año que viene. Claro, el 2025, exacto. Claro, entonces, el argumento, digo, estos 100.000 millones para el servicio de inteligencia, eran 100.000 millones para este año, no para el año No para el año próximo, entendí. Sí. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque están haciendo reformas y cambiando el organigrama de lo que es el servicio de inteligencia. Esa reestructuración más la operativa diaria, a ver, esto es argumento obviamente del Estado, ¿no? De la posición del Estado, la posición del Ejecutivo es la reorganización interna más la recomposición en términos de recomponer salarialmente y también en términos de inflación el presupuesto del servicio de inteligencia requiere de ese dinero. Esto es lo que nos dice el Poder Ejecutivo. Desde el legislativo, kirchnerismo y radicalismo, lo que dicen es, no, bueno, quédense con lo que hay. Uh-huh. Pero ahí vemos también un poco la doble vara, ¿no? De tanto kirchnerismo como radicalismo, que después, digo, por un lado, para el tema universitario piden dinero diciendo que hay que recomponer salarialmente, pero por otro lado, para otro sector del Estado te dicen que no. Que no, claro, totalmente. Es una doble vara. Ajá. Bueno, total. Nos tienen acostumbrados a esto igualmente, a este tipo de prácticas. Sí.
La verdad es que sí. Ahora, con respecto al tema de la aprobación del presupuesto universitario, ya el presidente de la Nación dijo que lo va a vetar. Uh-huh. ¿Correrá la misma suerte que en la Cámara de Diputados de que la oposición no llegue a los 2/3 para, de alguna manera, dejar de lado este veto? Mira, ahí... Es hacer futurología un poquito lo que claro, te estoy pidiendo, ¿no es cierto? Yo tuve una muy buena profesora que siempre nos decía, nosotros futurólogos no somos. Claro. Nosotros podemos analizar, pero ¿qué pasa? Como te habrás dado cuenta en este caso de este veto que se sostuvo, no se resuelve hasta el último momento. ¿Por qué? Porque, digo, mi posición hoy puede ser una, pero el día de mañana puede ser otra. Pero la realidad es eso, y más todavía en política, digo, pueden ser el arte de lo posible, pueden cambiar, claro. Sí, ahora, totalmente. ¿qué pasa? ¿Y cuál es también el argumento ahí del Ejecutivo? El proyecto de ley de financiamiento universitario no tiene origen de fondos, no dice de dónde van a sacar el dinero. Lo único que hace es obligar al Ejecutivo a darle dinero a las universidades. ¿Y esto qué querría decir? Y que en los proyectos de ley que utilizan presupuestos se tiene que aclarar el origen de los fondos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Digo, y con todos estos proyectos y todo lo que viene haciendo kirchnerismo, junto en algunos casos con radicalismo, lo que vienen haciendo es tratar de generarle enemigos al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo? Proponiendo un proyecto de ley para para las jubilaciones, ¿sí? Sí. Para una supuesta recomposición salarial de las jubilaciones. Y eso lo proponen el legislativo. ¿Lo dicen de dónde se va a sacar ese dinero? No dicen. Es una recomposición, y bueno, en términos de quién es una recomposición. Y entonces lo que pasa es que se pone en agenda un tema, y entonces todos estamos hablando de ese tema, y después si el presidente veta, el malo es el presidente. El bueno es el kirchnerismo y el radicalismo. Los buenos son, digamos, ¿no? Uh-huh. Son ellos, y el malo es el presidente. Lo mismo ahora, las universidades. ¿Y quién no quiere financiar las universidades? Entonces los buenos son radicalismo y kirchnerismo, y el malo va a ser el presidente. Entonces, ¿qué están haciendo? Generarle costos políticos al presidente. Es eso lo que quieren hacer, es gastar al presidente. Y entonces el presidente, con cada veto que hace, se puede llegar a ganar un enemigo, dependiendo el discurso justamente que trasladen hacia la sociedad y la explicación que le den hacia la sociedad. Sí, comprendo a la perfección. Lo comprendo a la perfección. Ahora el gobierno, entiendo, que se va a ver forzado a trasladar al 2025 el tratamiento de otros proyectos de ley, entre ellos el tema PASO, ¿sí? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y también el tema de la ficha limpia. Sí, correcto. Sí, en buena hora. Sí. En buena hora, digo, ojalá que podamos pasarlo de ficha limpia. Sí, por favor. Podamos porque me sí. incluyo en la temática, más si bien yo no soy quien lo impulsa, digo, me incluyo en la temática. No, por supuesto, desde ya, no, eso desde luego. Ahora, lo que te quiero consultar es acerca de la relación del gobierno con el PRO. ¿Cómo lo estás viendo? Es un poco ambivalente. Claro, sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Por eso te lo consultaba. El gobierno va buscando, por lo que veo y mi análisis me dice que el gobierno va buscando aliados por proyecto, no aliados, es como, voy a trasladarlo a la vía, digo, de cualquiera de nosotros. No busca casarse con ninguna novia. ¿Sí? Sí. Y va tratando proyecto por proyecto y decís, ok, hoy tengo estos aliados, mañana puedo tener otros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Está bien
pero también te pueden pasar estas cosas que están pasando, claro, que por supuesto. Algunos reveses en hay proyectos que no le salen al Poder Ejecutivo. O tenés estos reveses también te presentan proyectos y los terminan aprobando. Pero entiendo que el PRO pretende otra cosa, pretende ser un aliado total del oficialismo, ¿no es cierto? Sí. En cada uno de los proyectos. Ahora, también hay que ser conscientes de que parte del PRO no está tan de acuerdo con esta presidencia. Digo, algunos incluso de estos proyectos que en estos días se están tratando, hay senadores o diputados del PRO que no los han apoyado, digo, que son proyectos del Ejecutivo. Digo, sí, no los han apoyado. Tal cual, sí. Entonces, digo, es muy ambivalente. Vos me preguntabas hoy también por el tema del radicalismo, y creo que esto es que se puede ampliar un poco a todos los partidos. La presidencia de Milei, o que llegue Milei a la presidencia, ha dejado descolocado a mucha gente, ¿sí? Y eso ha llevado a un debate interno de todos los partidos, un debate sobre qué hacer. Por ejemplo, ahora se está debatiendo el radicalismo, hay un ala del radicalismo que propone expulsar del radicalismo a quienes a estos 5 diputados que apoyaron el veto presidencial. El veto, correcto. Bueno, ¿qué pasa con eso? Yo como analista político te puedo decir, entonces el radicalismo no tiene apertura ideológica, no tiene debate interno, ¿por qué no dejas que un radical pueda apoyar un proyecto y después el día de mañana pueda no apoyar otro proyecto? Que hay un pensamiento único dentro del radicalismo. Lo mismo te puedo decir adentro del PRO. Hay gente que acompaña un proyecto y gente que no acompaña. Y entonces, la presidencia de Milei lo que está llevando es a que los partidos políticos se tengan que redefinir, ¿sí? Y algunos de ellos se redefinen por ideología, ¿no? Y se empieza este debate interno de, ¿qué somos? ¿No? Si el radicalismo termina echando a determinadas personas, significa que el radicalismo tiene determinada ideología, ¿sí? Entonces, ahí también hasta se pone, desde mi punto de vista, como analista, se pone en debate de, ¿para cuánta apertura mental tenés? Si no dejas que una persona opine diferente o apoye un proyecto. Cuando muchos de ellos se dicen los paladines de la democracia, el diálogo y el consenso, ¿no? Sí, llámese Lustó, por ejemplo. Bueno, ahí vamos. Bueno, Lustó que hoy es, desde mi punto de vista, más kirchnerista que radical, y a su vez, bueno, recordemos que fue el autor, porque viste que tenemos poca memoria a veces, o memoria cortoplacista, o directamente nos quedamos sin memoria. Fue él mismo, como ministro de Economía, ¿sí?, que llevó adelante el proyecto de la 125, ni más ni menos. Bueno, ese es Martín Lustó. Sí. Ese es Martín Lustó. Bien, Antonio, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, muy amable como siempre y muy claro. Por favor. Muchas gracias a vos, Silvio, por llamarme para conversar con ustedes. Un fuerte abrazo. A disposición. Igualmente, hasta siempre.